Leucocitos. Los leucocitos son células incoloras de la sangre, por lo que se denominan glóbulos blancos y tienen núcleo. Se forman en la médula ósea y los ganglios linfáticos. A pesar de ser transportados en la sangre, realizan su función fuera de ella. Estas funciones son de múltiples tipos, aunque todas están relacionadas con la defensa del organismo. Desde un punto de vista morfológico, los leucocitos se clasifican en dos tipos: polinucleares o granulocitos. Tienen un único núcleo pero subdividido o fragmentado. Se diferencian por su afinidad hacia los distintos colorantes en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y luego, aparte de los polinucleares o granulocitos, están los mononucleares o agranulocitos, que tienen un único núcleo y pueden ser linfocitos o monocitos. Los granulocitos producidos en la médula ósea se acumulan allí hasta que se necesitan. Normalmente se encuentran almacenados 3 veces más granulocitos de los necesarios, lo suficiente como para los requerimientos de 6 días. La cantidad normal de leucocitos es de 4.000 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Sin embargo, en algunas condiciones aumentan, como puede ser el embarazo y la infancia. Durante el embarazo, los leucocitos aumentan hasta 16.000 por milímetro cúbico. Los neutrófilos son muy numerosos y los linfocitos aún más. Y en la infancia, concretamente en el recién nacido, los leucocitos llegan a 18.000 por milímetro cúbico. Al principio los más abundantes son los linfocitos y la fórmula se estabiliza entre los 4 y los 10 años. Vamos a ver ahora los tipos de leucocitos. Tenemos por un lado los polimorfonucleares, que son los granulocitos o segmentados, y luego tenemos los mononucleares o agranulocitos. En el grupo de los polimorfonucleares tenemos por un lado los neutrófilos, por otro lado los eosinófilos y por otro los basófilos. Y luego en los agranulocitos tenemos por un lado los monocitos y por otro los linfocitos. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Polimorfonucleares, granulocitos o segmentados. A. Neutrófilos. Su principal función es la fagocitosis y destrucción de bacterias y cuerpos extraños. La fagocitosis es un conjunto de procesos complejos: aproximación al cuerpo extraño, fagocitosis propiamente dicha y lisis. Los neutrófilos no solo aumentan en las enfermedades bacterianas, sino también en otras situaciones, como por ejemplo en la inflamación, en casos de estrés físico, en necrosis tisular, cáncer o cuando ocurren quemaduras graves. El parto y algunos fármacos y toxinas también pueden multiplicar los neutrófilos. La mayoría de las enfermedades bacterianas producen neutrofilia, aumento de los neutrófilos, pero también hay enfermedades que provocan neutropenia, disminución de los neutrófilos. Casos de estos son la fiebre tifoidea, la brucelosis y algunas enfermedades víricas como la hepatitis, el sarampión, la rubeola y la parotiditis. También la radioterapia ejerce influencia negativa en la médula ósea. Algunos antibióticos y psicofármacos también pueden producir neutropenia, o sea, disminución de neutrófilos. Luego están los eosinófilos, que también tienen capacidad de moverse y fagocitar, pero en este caso fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y antígenos que pueden provocar reacciones alérgicas. La eosinofilia, que es la cantidad excesiva de eosinófilos en la sangre, aparece en reacciones alérgicas como asma, fiebre del heno e hipersensibilidad a los fármacos. En algunos cánceres, enfermedad de la piel, y en el helmintiasis, que es una infestación por gusanos. Y dentro de la helmintiasis pues tenemos el quiste hidaítico, que es un estadio de quiste con larvas de la tenia que se encuentra generalmente en el hígado. La tenia pues es una especie de gusano. Y luego está la ascariasis, que es una enfermedad en la que se encuentran gusanos redondos en el aparato gastrointestinal.
triquinosis, que es una enfermedad producida por un parásito que va al músculo y produce rigidez e inflamación, etc. La eosinopenia, que es disminución de eosinófilos en la sangre, aparece con niveles altos de corticoides. Basófilos. Aunque actualmente se conoce poco sobre los basófilos, parece ser que intervienen en las reacciones de hipersensibilidad retardada. Bueno, ya hemos visto el primer grupo, que eran los polimorfonucleares, y ya hemos visto los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y luego hemos hablado también, bueno, vamos a hablar ahora de los mononucleares o granulocitos. Primero tenemos los monocitos, que son los leucocitos de mayor tamaño. Al igual que los neutrófilos, se movilizan en las enfermedades bacterianas, ya que son la segunda barrera de defensa para luchar contra este tipo de enfermedades. También tienen otras funciones importantes, participan en el procesamiento de los antígenos que se producen durante la respuesta inmunitaria. Cuando los monocitos atraviesan las paredes de los capilares, se dividen dando lugar a los macrófagos, los cuales tienen mayor poder fagocitario que los monocitos. Y luego están los linfocitos. Son células pequeñas. Hay de 3 tipos de linfocitos. Están los linfocitos T, linfocitos B y NK, que son los natural killer. Los linfocitos T. Estos se producen en la médula ósea roja y viajan al timo, donde se diferencian. Forman parte de la inmunidad celular. Estos linfocitos son capaces de reconocer un antígeno y de atacarlo. Linfocitos T colaboradores, en inglés helper, o linfocitos CD4+. Se les denomina colaboradores porque están involucrados en la activación y dirección de otras células inmunitarias. Linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8+, que tienen capacidad lítica. Linfocitos B. Los linfocitos B se producen en la médula ósea roja y viajan hasta los órganos linfoides para madurar. Los linfocitos B forman parte de la inmunidad humoral y actúan por medio de los anticuerpos que sintetizan. Células asesinas naturales, natural killer, o linfocito grande granular. No tienen marcadores característicos. Participan en la inmunidad innata con la capacidad de reconocer lo propio y también tienen propiedades líticas. La linfocitosis, aumento de los linfocitos, aparece en enfermedades víricas como la parotiditis, hepatitis y mononucleosis infecciosa, y en enfermedades bacterianas crónicas como la tuberculosis. La linfopenia aparece en el SIDA y en los tratamientos con fármacos inmunosupresores. La linfopenia o linfocitopenia es la ausencia o escasez de linfocitos en la sangre. Génesis de leucocitos. Junto a las células comprometidas en la formación de eritrocitos, se forman dos líneas principales de leucocitos, las líneas mielocítica y linfocítica. El lado derecho de la figura muestra la línea mielocítica, que comienza con el mieloblasto. El lado izquierdo muestra la línea linfocítica, que comienza con el linfoblasto. Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. Los linfocitos y las células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfógenos, en especial los ganglios linfáticos, el bazo, el timo, las amígdalas y en varias zonas del cuerpo donde hay tejido linfático, como en la médula ósea, y las también conocidas como placas de Peyer situadas por debajo del epitelio de la pared intestinal. Los leucocitos formados en la médula ósea se almacenan dentro de la misma hasta que son necesarios en el sistema circulatorio. Después, cuando surge la necesidad, varios factores hacen que se liberen. Los linfocitos se almacenan sobre todo en varios tejidos linfáticos, excepto un pequeño número que circula por la sangre.
Ciclo vital de los leucocitos. La vida de los granulocitos después de que salen de la médula ósea es normalmente de 4-8 horas, circulando en la sangre y otros 4 o 5 días en los tejidos donde son necesarios. Los monocitos también tienen un tiempo de tránsito corto de 10-20 horas en la sangre, antes de pasar a través de las membranas capilares hacia los tejidos, y una vez en los tejidos aumentan hasta tamaños mucho mayores hasta convertirse en macrófagos tisulares, y en esta forma pueden vivir meses a no ser que se destruyan mientras realizan funciones fagocíticas. Los linfocitos tienen una vida de semanas o meses. Su duración depende de la necesidad del organismo. Bueno, pues en estos vídeos hemos estado viendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y ahora lo único que nos queda de ver de los componentes celulares de la sangre son las plaquetas. Bien, pues las plaquetas o megacariocitos también se forman en la médula ósea. Los pequeños fragmentos conocidos como plaquetas o trombocitos pasan entonces a la sangre. Son muy importantes para iniciar la coagulación sanguínea. Las plaquetas son discos redondeados que surgen por fragmentación de unas células especiales de la médula ósea llamadas megacariocitos. Tienen un diámetro de 2 a 4 micras y su concentración normal en sangre es de 150.000 o 300.000 por litro. A pesar de que carezcan de núcleo y por lo tanto de capacidad de división, las plaquetas conservan muchas características celulares. Las plaquetas de la sangre se sustituyen cada 10 días. En otras palabras, se forman a diario unas 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre.